Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre sistemas de ecuaciones lineales, veamos una actividad. Resuelve el siguiente sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Muy bien, ya conocemos de anteriores videos sobre sistemas de ecuaciones lineales que existen varios métodos para resolverlos. En este caso, utilizaremos el método de reducción o eliminación, como también se le llama. Ahora bien, el procedimiento consiste en modificar 2 de las 3 ecuaciones a solo 2 variables, para entonces aplicar algunos de los procesos que conocemos para sistemas de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. Entonces, comenzaremos por enumerar las ecuaciones. Continuamos multiplicando la primera ecuación por 2 y nos quedaría 4x más 6y menos 10z igual a 2, que también la enumeraremos. Luego, multiplicando la segunda ecuación por menos 5, nos quedaría menos 15x más 10y más 10z igual a menos 45, que también la enumeraremos. Entonces, sumando las ecuaciones 4 y 5 respectivamente, nos quedaría, reduciendo términos semejantes, obtenemos la ecuación menos 11x más 16y igual a menos 43, que enumeraremos también. Ahora bien, multiplicando la segunda ecuación por 3, nos quedaría 9x menos 6y menos 6z igual a 27, que enumeraremos dicha ecuación. Y multiplicando la tercera ecuación por 2, nos quedaría menos 8x más 8y más 6z igual a menos 30, cuya ecuación también enumeraremos. Entonces, sumando las ecuaciones 7 y 8 respectivamente, nos quedaría, reduciendo términos semejantes, obtenemos la ecuación x más 2y igual a menos 3. Y también la enumeraremos, y ya entonces tenemos las 2 ecuaciones con 2 incógnitas que necesitamos. Continuando con el mismo método de reducción, multiplicaremos la ecuación 9 por 11 y nos quedaría la ecuación 11x más 22y igual a menos 33, y también la enumeraremos. Luego, sumando las ecuaciones 6 y 10 respectivamente, nos quedaría, reduciendo términos semejantes, obtenemos la ecuación 38y igual a menos 76, donde, aplicando la regla del producto o la propiedad del inverso multiplicativo, y es igual a menos 2. Ahora, teniendo el valor de y, podemos reemplazarlo en una de las 2 ecuaciones con 2 incógnitas para calcular el valor de la variable x. En este caso lo haremos en la ecuación 9. Luego nos quedaría, y resolviendo las operaciones obtenemos que el valor de x es igual a 1. Para calcular el valor de la variable z, reemplazaremos el valor de x y el de y en cualquiera de las ecuaciones que tengan las 3 variables. En este caso lo haremos en la ecuación 3. Luego nos quedaría, y resolviendo las operaciones obtenemos que el valor de z es igual a menos 1. Para verificar que los valores obtenidos son los correctos, realizaremos la comprobación, recordando que para esto debemos sustituir los valores obtenidos en cada una de las ecuaciones originales y se resuelve miembro a miembro, obteniéndose una igualdad. Luego, reemplazando en la ecuación 1 nos quedaría, y resolviendo las operaciones planteadas, llegamos a que 1 es igual a 1. Reemplazando en la ecuación 2 nos quedaría, y resolviendo las operaciones planteadas, obtenemos que 9 es igual a 9. Y por último, reemplazando en la ecuación 3 nos quedaría,
y resolviendo las operaciones planteadas obtenemos que menos 15 es igual a menos 15. Luego, como hemos obtenido una igualdad en cada una de las comprobaciones, podemos concluir que los valores son los correctos. Y por último, podemos dar la solución, que sería el valor de x, que es igual a 1, el valor de y, que es igual a menos 2, y el valor de z, que es igual a menos 1. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas como parte del curso de sistemas de ecuaciones lineales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.